prepárame un lugar. Una vez más dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filimón, colaborador nuestro, y a la amada Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí miramos una carta escrita por el apóstol Pablo hacia Filimón. Esta es una de las 4 cartas escritas conocidas como las epístolas de prisión. Hay 4 cartas, 4 epístolas de prisión. La primera es la epístola a los Efesios. La segunda es la epístola a los Filipenses. La tercera es la epístola a los Colosenses. Y la cuarta es esta que estamos leyendo, la epístola a Filimón. Y aquí miramos algo que el Señor me ministraba en mi corazón, un detalle muy importante de esta escritura, de esta carta. Miramos que cuando Pablo le habla a los Efesios, en la introducción, en el versículo 1, no deben que ir a la escritura, pero el apóstol Pablo dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, les dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad del Señor, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Pero aquí miramos que la introducción a esta carta a Filimón es un poco diferente. Aquí miramos que Pablo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filimón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Hay una diferencia en esta escritura. Hay una diferencia en esta carta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta carta fue una carta personal. Fue una carta personal a Filimón. Fue una carta personal a Apia. Y fue una carta personal a Arquipo. Cuando yo le pedí al Señor: Señor, ¿qué puedo compartir hoy en estos tiempos? ¿Qué puedo compartir en estos tiempos que estamos viviendo presentes? Tiempos de dificultad, tiempos de prueba, tiempos de crisis. ¿En qué puedo predicar? ¿Qué se puede compartir? El Señor me llevaba aquí la carta de Filimón. Filimón representa a todos los hermanos que están hoy aquí presentes. Filimón representa a los hermanos que no andan pasando por dificultad en su salud. Filimón era un hombre próspero, era un hombre rico en Colosas. Y miramos que aquí el apóstol Pablo, estando en prisión, el apóstol Pablo estando en una prueba, en una lucha, miramos que el apóstol Pablo le escribe esta carta personal a Filimón. Filimón representa al hermano que ahorita está sano, que ahorita no está pasando por pruebas ni luchas, que ahorita está fortalecido, que ahorita está animado. Filimón representa a todos los varones que están aquí presentes. Y luego miramos que Pablo también dice, no solamente al amado Filimón, sino también le dice a la amada hermana Apia. Todas las hermanas que están aquí presentes representan a nuestra hermana Apia, que estaba ahí reunido con Filimón, que tal vez estaba bien en su salud, que tenía la oportunidad de reunirse con todos los hermanos. Y Arquipo representa a todos los niños y todos los jóvenes que están aquí presentes hoy en esta noche. Y miramos que Pablo está hablando, está escribiendo y escribe esta carta a todos los Filimones que estamos aquí presentes, a todas las Apias que están aquí presentes y a todos los jovencitos que están aquí presentes. Pablo representa a todos los hermanos que están afuera, todos los hermanos que no pueden venir a reunirse aquí. Pablo representa a todos los hermanos que están en prisión. Pablo representa a todos los hermanos que están en la prueba. Pablo representa a los hermanos enfermos.
Pablo representa a los hermanos que están en dificultad, que quiere estar reunido aquí en la casa del Señor, pero por causa de su salud o su crisis no pueden estar aquí reunidos. Eso es lo que representa aquí el apóstol Pablo. La iglesia que ahorita se siente que está encerrada en un cuarto. La iglesia que ahorita se siente que está en un lugar oscuro. Eso es lo que ahorita representa Pablo en esta escritura. A todos los hermanitos y hermanitas, a nuestros compañeros de milicia que ahorita están en un cuarto del hospital, que tal vez le ha llegado el COVID, que tal vez le ha llegado el cáncer, que tal vez le ha llegado una prueba muy fuerte. Eso es lo que representa Pablo. Y miramos que Pablo le está escribiendo a Filemón. ¿Qué le escribe a Filemón? ¿Qué le escribe a Filemón? ¿Qué es lo que escribe Pablo a Filemón? Primeramente, ¿quién era Pablo? Pablo era un siervo de Dios. Era el apóstol Pablo, un siervo llamado por Dios, un hombre que había tenido una experiencia con Jesús, un hombre creyente, un hombre ungido, un hombre con unción. Era un servidor, un creyente, como todos los hermanos que me están mirando hoy, que tal vez se sienten que andan en prisión. Apóstol Pablo tiene un llamado por Dios. Para aquí lo tremendo del apóstol Pablo es que Pablo dice: prisionero soy de Jesucristo. La diferencia es que cuando él escribió a los Efesios, a los Colosenses y a los Filipenses, él les dice: soy el apóstol Pablo y estoy con Timoteo. O él le decía: soy un servidor llamado por Dios. Para aquí miramos que Pablo le dice a Filemón: soy un prisionero de Jesucristo. Cuando yo leía eso, el Señor me ministraba en mi corazón y me dejaba saber que Pablo no se avergonzaba. Y Pablo sabía que aún aunque él estaba en prisión, él seguía siendo de Cristo. Pablo decía: prisionero soy, pero no decía prisionero soy de Roma. Pablo no decía prisionero soy del pecado. Pablo no decía prisionero soy de la lucha y de la prueba. No, Pablo sabía: aunque estoy encadenado, sigo siendo de Cristo. Soy prisionero, pero soy de Cristo. Estoy en una lucha, en una batalla, pero yo sigo siendo de Cristo. Soy prisionero, parece que los romanos me han capturado, pero sigo siendo de Cristo. Así que, amado hermano y hermana que me estás mirando, tú que estás enfermo y pasando por una prueba como el apóstol Pablo, oh, no te preocupes, eres de Cristo. Eres de Cristo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y cuestiona tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, dice Pablo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, decía Pablo, cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pablo decía: prisionero soy de Jesucristo. Pablo no decía: prisionero soy de la prueba. Así tú, mi hermano, mi hermana, tú que estás pasando por tribulación, el enemigo te va a decir: prisionero eres. Pero tú dile: sí, pero soy prisionero de Jesús, pero soy siervo de Dios, pero soy hija de Dios, pero yo soy llamado por Dios. Prisionero soy de Jesucristo. Otra versión dice: Pablo, preso por causa de Cristo Jesús. Qué privilegio, qué privilegio ser un prisionero de Jesucristo. Qué privilegio, decía Pablo. Eso es lo que decía Pablo a Filemón: es un privilegio
Porque aunque parezca que soy como los demás que están aquí en la prueba, porque ahí adentro de la prisión había malhechores, porque ahí adentro de la prisión había hombres malos, y muchas veces parece como si la iglesia es tratada como cualquier otro ser humano. Pero Pablo entendía, como lo entendió Job. ¿Acaso recibiremos solo lo bueno de Dios? No. Pablo entendía, si estoy en la prisión es por la voluntad de Dios, y Dios me tiene cuidado de mí. Aunque estoy pasando por dolor, aunque estoy pasando por aflicción, sigo siendo de Cristo. Sigo siendo de Cristo. Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo no se avergonzaba de estar ahí en la prisión. Imagínense aquí escribirle a Filemón. Es como decirle: Filemón, estoy pasando por la prueba. Filemón, te estoy dejando saber mi condición. No solamente a Filemón, también dile a Apia, también dile a Arquipo. Aún Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences de Cristo y no te avergüences de dar testimonio de mis prisiones. Porque Pablo sabía que su Dios no lo iba a avergonzar. Pablo sabía, aunque parece que estoy siendo humillado, avergonzado, no seré avergonzado jamás, porque mi Dios es fiel, mi Dios es verdadero, Cristo es real, y si Cristo me tiene a la prisión es por un gran propósito de Dios. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, que resucitó y que era descendiente del rey David, según el evangelio que yo anuncio, y por causa del evangelio soporto sufrimientos, incluso estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Pablo entendía, estoy en prisión, pero la palabra de Dios que está en mí no está en prisión. Parece que estoy encadenado, pero la palabra de Dios que fue sembrada en mí no está en prisión. Parece que estoy en derrota, pero la palabra de Dios que está en mí dice que soy un más que vencedor. Pablo entendía, y Pablo estaba orgulloso. Soy preso por causa de Jesucristo. Qué privilegio es ser prisionero de Jesucristo. Amado hermano, hermana, que nos está mirando a través de la televisión, del canal 20-8 de Santidad TV, de Facebook, de YouTube. Tú que estás enfermo, pasando por crisis, aquí en este parking lot está una iglesia reunida, como estaba Filemón, Arquipo y Apia, y estamos todos unidos recibiendo. Ahorita estamos recibiendo peticiones de hermanos con cáncer, de hermanas y hermanos, de niños con el COVID. Pero la iglesia está unida, reconociendo y sabiendo que hay prisioneros allá afuera. Ahorita Pablo está escribiendo cartas, figurativamente hablando. Hay hermanos mandando peticiones a todos los Filemones que estamos aquí, a todas las Apias que estamos aquí, a todos los Arquipos que estamos aquí, y nos están diciendo: somos prisioneros, pero somos prisioneros de Jesucristo. Ahora vayamos a la escritura para enfocarnos un poquito más de ese pasaje. Pablo, prisionero de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Primera de Pedro 4, versículo 12 al 16. Pablo, prisionero soy de Jesucristo. Prisionero soy de Jesucristo. ¿Qué escribe Pedro? En primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice lo siguiente: en el nombre de Jesús, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicidio, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Hermano, el enemigo te va a atacar en la mente. El enemigo va a atacar a la iglesia en la mente y le va a decir: qué vergüenza, ¿dónde está tu Dios? Van a llegar doctores a decirte: ya no hay más tiempo para ti. Pero la palabra de Dios dice: no te avergüences. No te avergüences, iglesia. El enemigo te va a querer humillar. El enemigo te va a querer decir: ¿dónde está tu pan? ¿Y dónde está tu Dios? Pero aquí el apóstol Pedro le dice a la iglesia que estaba pasando por persecución: no te avergüences. Si padeces por ser hijo de Dios, gózate. Gózate. Y aquí dice: no te avergüences, sino glorifica a Dios. Hermano, si estás pasando por la prueba y por la lucha, el salmista decía: aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, el Señor es mi roca y mi porción. No te avergüences, glorifica a tu Dios en medio de la prueba y de la lucha. Glorifica a tu Dios. No te avergüences. Pablo no se avergonzaba de decir: soy prisionero, pero soy de Cristo. Soy prisionero, pero sigo siendo de Cristo. Sigo siendo de Cristo. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Pablo escribía: prisionero soy. Una actualidad, una realidad. Pablo la aceptaba, pero soy de Cristo. ¿Cuál es uno de los propósitos de estar encarcelado? ¿Cuál es uno de los propósitos de estar en la cárcel espiritualmente hablando? ¿Cuál es uno de esos propósitos? Hay muchos propósitos. Y Pablo escribía esto a los filipenses. Todos pongamos atención. Filipenses 1:12, de aquí se los voy a leer. Dice la palabra: hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anunciar el evangelio. Pues mi prisión, mi prueba, mi momento de aflicción, estoy encadenado, decía Pablo. Pues mi prisión me ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Pablo decía: esta prisión, este momento de aflicción, este momento que estoy pasando, Pablo escribía a Filemón, a los filipenses, ha ayudado a anunciar el evangelio. Pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Jesucristo a la gente y a todos los demás. ¿Cuál es un propósito de estar en prisión? Es dar testimonio. Es tal vez estar en una cama con máquinas,
Cuando todos han perado, han determinado que no hay esperanza. Que cuando el ser humano te dice ya no hay esperanza. Que cuando Satanás viene y te grita o te viene y te acusa y te dice no hay esperanza. Pablo decía no, mis prisiones han ayudado a que la gente mire de público en público y a todos los demás que yo doy testimonio de que soy hijo de Dios, que estoy prisionero, pero que soy de Cristo, que no me avergüenzo, que yo digo sí estoy enfermo, doctor, pero yo creo en el Rey de Reyes, en el Doctor de Doctores, en el Rey del universo, en el Dios todo pero todopoderoso. Pablo decía, mi prisión sirve para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Hermano, mi hermana, tú que estás pasando por dificultad y por prueba y por lucha, es una oportunidad de dar testimonio de un Cristo vivo a toda la gente que está alrededor. A los doctores que creen en la ciencia y dicen es que la ciencia dice que todo se ha terminado. Esto dice esto. Pablo dice esta prisión sirve para dar testimonio de un Cristo vivo, de un Cristo real y de un Cristo todo pero todopoderoso. ¿Cuál es uno de los propósitos de estar encadenado, de estar en prisión? Pablo podía dar testimonio. Pablo podía ganar almas. Pablo mismo lo dice a Filemón cuando le escribe. Le dice, cuídame, Onésimo, a mi hijo que yo he engendrado en mis prisiones. Pablo evangelizaba en sus prisiones. Así tú, mi hermano, mi hermana, puedes evangelizar estando en el hospital. Puedes estar ahí, decir y cantar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes ir cantar y dar testimonio y todos te van a juzgar como loco. Pues que nos juzguen como loco. Somos locos, pero por Cristo, porque somos prisioneros, pero por Cristo. Y si somos prisioneros por Cristo, ¡qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande! Estar encarcelado para dar testimonio. Mi prisión, dice Pablo, sirve para dar testimonio público de Cristo a la gente. Si tú perseveras, imagínate salir del cáncer, salir del COVID, salir de la escasez, salir de la prueba y haber dado testimonio. La gente que dudaba de Dios va a mirar y va a decir, wow, parecía que estaba solo. Como decía Pablo, todos me han abandonado, pero más Cristo nunca me dejó. Y como Él estaba a mi lado, Él me ha fortalecido. Vas a poder dar testimonio de un Cristo todopoderoso. ¿Cuáles son los propósitos de estar en la prisión? Ganar las almas, dar testimonio, glorificar a Dios, estar ferviente y creer en su palabra. Pablo decía a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No decía Pablo preso de los romanos, preso suyo, sino aún Pablo estando preso le dice a Timoteo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Es una oportunidad, aún estando enfermo, poder animar a los demás y dejarles saber, no te avergüences del Señor y no te avergüences de mí. No te preocupes, esta enfermedad no es para muerte, sino es para darle la gloria a nuestro gran Dios. Dele palmas al Rey, dele palmas al Rey que vive, a Cristo Jesús, al Dios Todopoderoso. Regresemos a la escritura. Filemón
versículo 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en tu casa. El Señor me ministraba en mi corazón y Él me ponía en el corazón la ilustración de una iglesia, ahora no en la casa de Filemón, pero ahora la iglesia está en el parking lot aquí, al lado de un metro, en el sur centro de Los Ángeles, pero estamos aquí unidos. Nosotros somos la iglesia aquí unidos, en este parking lot, en esta casa, en este lugar. La iglesia en este entonces no tenía un templo, pero se reunían en casa. Y lo que me sorprendía era que a Pablo le decía a Filemón, y a la iglesia que está en tu casa. Es como decir, y la iglesia que está en el parking lot, porque la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Pablo decía, y la iglesia que está reunida ahí al lado del metro, ahí donde tal vez hay poca luz, pero esa iglesia está unida ahí, en ese lugar. Como decía Gustavito ayer, cuando presidía y abría el servicio, cuando el Señor llamó a Moisés en un desierto, ahí en la zarza, en medio de, como decía, víboras, muchas cosas. Y el Señor le dijo a Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar donde tú pisas, santo es. Este lugar es consagrado, aunque sea pavimento, aunque sea un parking lot en el sur de Los Ángeles, no importa. Aquí está el Señor, así como Él estaba reunido con Filemón, con Apia y con Arquipo en la iglesia que está en tu casa. Hoy el Señor nos trae esta palabra a decirnos a todos los Filemones, a todas las Apias y todos los Arquipos que están ahí en el parking lot, aquí, que están aquí presentes, aquí. Hoy el Señor nos habla a nosotros. Ahora, para enfocarnos en el punto del tema, Pablo dice, prisionero soy de Jesucristo, y le escribe a Filemón. ¿Quién es Filemón? Todos los varones. ¿Quién es hermana Apia? Todas las hermanas. ¿Quién es Arquima? Todas las jovencitas, los jóvenes y los niños. Y Pablo les deja saber, esta es mi condición, Filemón. Te escribo, te estoy escribiendo, te estoy alertando, te estoy dejando saber que estoy en prisión. Y en el versículo 22 dice lo siguiente: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Otra versión, la traducción lenguaje actual, Pablo escribe, y aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde quedarme, porque espero que por las oraciones de ustedes Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarlos. Pablo le escribe a Filemón, a Apia y a Arquipo y a toda la iglesia que estaba en el parking lot, toda la iglesia que está aquí unidos, toda la iglesia que estaba en la casa de Filemón, y le escribe, le dice, prepárame alojamiento. ¿Qué es alojamiento? Alojamiento es hospedaje, alojamiento es albergue, es un domicilio, una morada, un aposento, una habitación, un piso, una casa, un apartamento. Y aquí miramos que Pablo, en otras palabras, le dice a Filemón, Filemón, prepárame un lugar. Estoy en prisión. Te ando dejando saber
que estoy en una prueba, pero prepárame un lugar. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos una tarea. ¿Cuál es la tarea? Preparar un lugar para los hermanos que están enfermos, para los hermanos que desean estar aquí en la casa de Filimón, en el parking lot, aquí en la iglesia, juntos, unidos, pero que realmente no pueden estar aquí porque están enfermos, porque tal vez están en una cama, porque tal vez están bajo una máquina, porque tal vez le ha llegado la prueba, le ha llegado un momento de estar en prisión. Pablo le escribe a Filimón, a Arquipo y Apio: prepárame un lugar. Tenemos un trabajo como iglesia. Filimón, Apia y Arquipo representa los hermanos que pueden venir aquí a este lugar, los hermanos que ahorita están sanos, los hermanos que no están enfermos. Y Pablo dice: prepárame un lugar, prepárame alojamiento. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Cuando Pablo nos escribe, cuando nuestras hermanas nos escriben, cuando nuestros hermanitos nos escriben y nos dejan saber: estoy en prisión, estoy pasando por la lucha. Nuestro trabajo es dejarles saber: no te preocupes, aquí hay una silla que te espera. Te estamos preparando una silla. Te estamos preparando un lugar en el parking lot. Te estamos preparando un lugar para que estés unido aquí con nosotros. Hablar de preparar alojamiento, hablar de preparar un lugar, es hablar de una iglesia que ahorita en estos tiempos se va a animar. Es hablar de una iglesia que en estos tiempos va a recibir peticiones de los enfermos, hermanos. Va a recibir peticiones de los hermanos que están enfermos y enfermas, pasando por dificultad. Y nuestro trabajo es dejarles saber, como Pablo le dijo a los de Tesalónica: no te preocupes, animados los unos a otros, no te preocupes. Estás enfermo, yo sé, pero hemos recibido tu petición. Estamos preparando, hay una silla que te espera, hay un lugar que te espera, hay una silla que te espera en el parking lot. No te preocupes, tal vez estás en la cama, pero hay una silla que te está esperando, ahí con tu número, ahí con hermana Tony. No te preocupes, te estamos esperando. Tenemos un trabajo, y el trabajo es preparar lugar para los hermanos que están pasando por aflicción. Porque somos un solo cuerpo. Somos un cuerpo. Y muchos hermanos están como Pablo, en prisión, en prueba, en dificultad, escribiendo a la iglesia. Y nuestro trabajo es preparar lugar, dejarles saber que hay esperanza, que no menguen, que no se desanimen. Si es necesario textearlos, hay que textearlos. Si es necesario llamarlos, hay que llamarles. Pero hay que dejarles saber: no te preocupes, hay una silla que te espera. No te preocupes, estamos preparando lugar. ¿Cómo preparamos lugar? Porque literalmente le podemos decir: hay una silla que te espera. Pero ¿cómo vamos a preparar un lugar para nuestros hermanos, para los Pablos, para las Pablinas que andan allá afuera, que andan pasando por la crisis? Y nosotros que somos Filimón, Arquipo y Apio, que estamos saludables, que estamos fuertes ahorita, que tenemos salud. ¿Cuál es nuestro trabajo? Preparar lugar. ¿Cómo preparamos lugar? Aquí les vamos a dejar saber cómo el Señor inspira a Pablo para dejarles saber a Filimón cómo preparar lugar. Una vez más: prepárame también alojamiento. Prepárame lugar, Filimón. Prepárame lugar, dicen todos los hermanos que andan afuera. Prepárame lugar, iglesia de Cristo, camino de santidad, que hoy esté reunido en el parking lot. Prepárame una silla. Y Pablo decía: prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Cómo preparamos lugar? Una vez más, Pablo decía: porque espero que por las oraciones de ustedes
Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarlos. ¿Cómo preparamos lugar? Oración. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, debemos que unirnos en oración. Hoy más que nunca es tiempo de clamor por todos los Pablos que están en prisión. Muchos tal vez vinieron pensando, pues yo estoy bien. Muchos también vinieron pensando, pues yo tengo de comer. Yo no estoy enferma, yo no estoy enfermo. Pero ¿qué tal todos los Pablos que están afuera? Hoy el Señor nos habla y nos deja dar. Más bien nos da una tarea de preparar una silla, de preparar un lugar para todos los hermanos en oración. Hoy Dios nos llama que oremos más que nunca por todos nuestros hermanos que están enfermos y enfermas. La iglesia primitiva, dice la palabra de Dios, que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos oraban en oración y ruego. Es tiempo de orar por los hermanos y las hermanas, por los prisioneros de Cristo Jesús. Hermano, tu carne va a decir estoy cansado. Tu carne va a decir no tengo tiempo. Pero hoy más que nunca Dios nos habla y nos dice, prepara un lugar para tu hermano y tu hermana. Prepara un lugar para tu prójimo y regresa como lo hizo la iglesia primitiva. El ejemplo de que era una iglesia que estaba unida en oración y ruego. Otra vez os digo, dijo Jesús. Otra vez os digo, dijo el maestro, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les seré hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí. El Señor está aquí para que la iglesia esté unida, clamando a un mismo sentir por todos los Pablos que están en prisión, por todas las hermanas que están en aflicción, por todos los pastores afuera, alrededor de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Europa, de África, que están pasando por prisiones. El trabajo hoy de la iglesia es unirnos, dos o tres unirnos, y ahí va a estar el Señor rompiendo cadenas, sanando enfermos. Hermano, Dios no ha cambiado. Yo sigo creyendo en el mismo Dios de Elías, en el Dios que hacía llover fuego del cielo. ¿Quién es el que cambia a nosotros? Nosotros somos los que cambiamos. La iglesia ya no ora. La iglesia ya no ayuna. Hoy más que nunca hay hermanos padeciendo, casi muriendo. Pablos afuera. Dios nos está llamando para orar por los santos y los fieles de Cristo Jesús. Es tiempo de apagar las novelas. Es tiempo de enfocarnos en Dios, de enfocarnos en orar, de enfocarnos en suplicar. Hoy más que nunca, nuestro trabajo es responder a la carta de Pablo. Y no solamente decir sí, voy a orar. No. La iglesia primitiva oraba
en oración y súplica oraban y miraban milagros. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Cuando el joven Eutico cayó del piso, Pablo fue a orar por él. ¿Pero por qué? Es que se miraban milagros. Porque la iglesia estaba unida, estaba enfocada, estaban orando, estaban preparando lugar. Y hoy más que nunca, young man, young lady, brother and sister, you know youth. You might know the youth more than the youth leaders. You might know the youth more than me and Jesse. And you might know what they're going through. Are you praying for them? Dios nos está llamando a todos, a Arquipo, a los jóvenes, a Apia, a las hermanas, y a Filimón, a los varones, que oremos en estos tiempos, que estemos orando, preparando lugar por los hermanos, perseverando. Pablo le dice a Timoteo: exhorto antes de todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Este era un pasaje a una carta pastoral para el joven Timoteo. Y Pablo le dice: antes de todo, Timoteo, antes de hablarte del orden de los obispos, antes de hablarte del orden de los maestros, Pablo decía a Timoteo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones. Pablo le escribe a los Efesios en Efesios 6:18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los Pablos, por todas las hermanas, por todos los que están en prisión. Hay que orar, hay que perseverar, hay que interceder, hay que orar y clamar por ellos, porque somos un cuerpo. Porque si un cuerpo, hermano, si mi pie me anda en dolor, todo mi cuerpo lo va a sentir. Así debe que ser nuestro mismo deseo, el dolor por los santos y los fieles en Cristo Jesús, por los santos y fieles que están en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, figurativamente hablando, todos los santos y fieles que andan en Bell Gardens, en Southgate, en Downey, en Puerto Rico, en Bolivia, en Perú. Ese debe que ser nuestro sentir. Hoy más que nunca, iglesia, Dios te está llamando, Filimón. Si pensabas que no había tarea para ti, aquí Dios te anda dando un ánimo de tarea. Ora por tu hermano, ora por tu hermana. Apia, a todas las hermanitas que ahorita tienen salud, ora por tus hermanitas que están enfermas. A todos los jovencitos y jovencitas, si tú conoces un joven que anda pasando por dificultad, tú tienes tarea. Y es orar, es preparar un lugar para todos ellos. Con esto ya voy terminando. Vayamos a Hechos capítulo 12, versículo 4 al 8. Hechos 12, versículo 4 al 8. Pablo: prisionero soy de Jesucristo, decía Pablo, al amado Filimón, a la amada Apia y a nuestro compañero de milicia Arquipo, y a toda la iglesia que está en tu casa, decía Pablo, prepárame alojamiento, prepárame un lugar, porque por vuestras oraciones, porque por tus oraciones, Filimón, hermano, si tú crees que no tienes autoridad, poder, hermano, si tú supieras cuánto poder hay en ti. La palabra de Dios mismo dice que tenemos el Espíritu de Dios que dice: Abba, Padre, bendito sea su nombre.
Dios no busca intelecto. No importa que seas de México. No importa que no tengas estudio. No importa que ganes minimum wage. Lo mínimo no importa. Eres hijo de Dios. Tienes autoridad. Tienes acceso de hablar con el rey y interceder por los Pablos y interceder por los santos y hablar con Dios y decirle: mi hermano está enfermo y enferma. Vengo a suplicarte, mi Dios, por mi hermano, mi hermana. Nunca pienses que porque no eres pastor, predicador, salmista, si no tienes un puesto en la iglesia, no importa. Tú eres igual que todos los demás de nosotros. Dios te escucha igualmente. Elías era un hombre semejante a nosotros. Oh, bendito sea su nombre. Es tiempo de orar por todos los santos. Hechos 12, 4 al 8 dice: y habiendo tomado preso, aquí está Pedro, en prisión, en la prueba, en la lucha. Y habiendo tomándole preso, le puso en la cárcel. El rey Herodes había tomado a Pedro en la cárcel. Y dice: y entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, son 4 por 4, 16, para que le custodiesen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo quería matar. El rey Herodes quería la muerte para Pedro. Quería destruirlo. Ese era su plan. Pero aquí miramos, sigamos leyendo. Dice: y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado. ¿En qué? En la cárcel, en la prisión, así como Pablo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La otra versión dice: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y dice: y cuando Herodes le iba a sacar los planes del hombre, los planes del maligno, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Estaba un soldado aquí y estaba un soldado acá. Y ahí estaba Pedrito. Y aquí dice: sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció, y en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Hermanos, si nosotros supiéramos el valor, el poder de la unidad ahorita en estos tiempos, de orar sin cesar por los Pedros, por los Pablos que están ahorita en la prueba, en la lucha. Aquí miramos, Pedro decía, Pedro estaba ahí rodeado, como muchos hermanos se pueden sentir rodeados por Herodes, por la oscuridad, y sentir: pues aquí estoy custodiado. Pero ¿qué decía la iglesia? Oraba sin cesar a Dios por el que causó la oración. Pedro, aún estado en medio de la lucha y la prueba, se rompieron las cadenas. Hermano, la oración del pueblo puede sanar a los enfermos. La oración del pueblo
puede sanar a los enfermos, a romper las cadenas, no importando qué tan grande, no importando que sea el cáncer, que sea la sida, que sea lo que sea, no importa. El pueblo tiene poder, aunque seamos una manada pequeña, dijo el maestro. Al rey de reyes le ha placido a darnos el reino de los cielos, y él mismo dijo: todo lo que tú ates aquí en la tierra se ha atado ahí en el cielo. Hay que atar las enfermedades, hay que interceder por los santos y los fieles, y miraremos la gloria de un Dios todopoderoso. Anímate, hay que animarnos como en la iglesia primitiva. Al momento que Pedro estaba en la cárcel, yo me imagino como ahorita, al momento que uno se enferma, todos se enteran, ¿verdad? Todos nos enteramos, pero ¿qué hacemos? La iglesia primitiva luego hay que orar, hay que interceder. No decían, pues le pasa por ser así. No, decían, hay que orar, hay que interceder, hay que unirnos. Y se unían y se rompían las cadenas. Esa es la misma autoridad que dio Jesús a la iglesia aún en este tiempo. Pero la iglesia preparaba un lugar por medio de la oración para Pedro, y se rompieron las cadenas. La palabra de Dios dice: la noche que Herodes lo iba a matar, la noche del plan del hombre, del plan del maligno, el Señor obró, porque Él nunca llega tarde. Parecía que llegó tarde con Lázaro, pero no, Él llegó a tiempo. Nuestro Señor tiene planes grandes para nosotros, planes que el hombre no puede entender, pero son propósitos de Dios. Pablo decía: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Y esta es la última escritura, Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Pablo, prisionero soy de Jesucristo. Estoy en la prueba, pero soy de Cristo. Hermano, hermana que me está mirando, aquí está una iglesia unida en un parking lot. Nosotros estamos unidos aquí. Los siervos que están unidos aún en el estudio cuando se graba, que se recibe. Pablos, Pedros, estoy enfermo, estoy pasando por lucha, estoy pasando por prueba. Qué bendición es poder orar por los santos y los fieles y preparar alojamiento, preparar un lugar para todos los hermanos. Con esto termino. Filipenses 1:19, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o sea que yo muera. Pablo aquí decía: porque tengo plena seguridad que por la oración de la iglesia de ustedes y por la ayuda del Espíritu de Jesucristo, por la fortaleza que recibo de parte de mi Señor, por el ánimo que recibo de parte de las oraciones de ustedes, decía Pablo, esto dará resultado mi libertad. Y Pablo decía: tengo la plena seguridad
en la esperanza que jamás seré avergonzado. El Señor hoy más que nunca nos está llamando como Filemón, como Apia y como Arquipo a unirnos. Hermano, hermana, si tú te enteras de un hermano y una hermana que está enferma, recíbelo como una carta de Pablo hacia Filemón y dile: no te preocupes, hermano, hermana. Tal vez estás en la prueba, tal vez estás en prisión, pero no te preocupes. Acuérdate, prisionero eres no de la enfermedad, no eres prisionero del COVID, no eres prisionero del cáncer, no eres prisionero de Roma, no eres prisionero de la ansiedad, no eres prisionero del temor. Eres prisionero, pero sigues siendo de Cristo. Y ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Te estamos preparando lugar. Tal vez no puedes unirte ahorita en el parking lot o en la iglesia, pero no te preocupes. Te estamos esperando con una silla abierta y vas a regresar aquí a la casa del Señor. Hay que animar a la iglesia, hay que animarlos hoy más que nunca, y hay que animar al pueblo de Dios, porque somos un cuerpo y somos uno. Y si el cuerpo sufre, todos sufrimos. Así que hoy más que nunca les animo, mis amados Filemones, mis amadas Apias y mis amados Arquipos, a preparar un lugar para todos los Pablos y Pedros que están afuera, que no se pueden unir aquí, pero que primeramente Dios, si es la voluntad de Dios, estarán aquí juntos. Y como dijo Pedro o Juan, uno de ellos dos dice: para que se cumpla el gozo de nosotros, para que nuestro gozo sea cumplido y nos miremos cara a cara. Bendito sea su nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dele palmas a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios que aún en el año 60 después de Cristo le escribió a Filemón. Aún 2000 años después les sigue escribiendo y hablando a la iglesia. Bendito sea su nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dele palmas a un Dios vivo, y hay que ponernos de pie para ponernos en oración. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Si usted conoce a un Pablo, un Pedro, le llama Pablina a las hermanas, una Pablina, una hermana, un hermano que ahorita está enfermo y enferma, ahí donde está, mediten en esa persona, porque hay muchos que tal vez ahorita están en prisión y necesitan el apoyo de una iglesia que ore, de una iglesia que levante manos santas, de una iglesia que intercede. Pablo decía: porque sé que por las oraciones de ustedes y por la ayuda del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor que está en mí, eso va a conceder mi liberación. Medita en un hermano y una hermana que tal vez está enfermo y enferma. En estos momentos la iglesia se une, así como recibiendo la misma carta de Pablo, pero ahora nosotros la recibimos en el nombre de la hermana o hermano, etcétera, que nos escribe, y nos ponemos hoy en las manos de Dios. Hay que inclinar nuestro rostro y orar por los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, nos unimos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo ruego, una misma súplica, Señor, recibiendo, Señor, esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Así como Pablo un día le escribió a Filemón, a Apia, a Arquipo. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos por todos los enfermos, por todos los santos, todas las hermanas que andan padeciendo. Fortalécelos, Señor. Dales fuerza, dales ánimo. Oh, bendito sea tu nombre. Levántalo, Señor. Seguimos creyendo en ti. Seguimos creyendo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oh, bendito sea tu nombre. Oh, Señor,
Te suplicamos, te oramos, te rogamos por nuestros hermanos, nuestros compañeros de milicia, nuestros compañeros de batalla. Oramos todos juntos. Hermano, hermana, que me estás mirando, que tal vez estás en una cama, que tal vez sientes que estás encadenado. No te preocupes, no te preocupes. Ánimo, adelante. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aquí te espera una silla. Te estamos preparando un lugar. Señor, recibe nuestra oración. Recibe nuestro ruego, Señor. Padre, tu palabra dice que cuando 2 o 3 están unidos en tu nombre, ahí estás tú estás aquí. Recibiendo, Señor, cancelamos todo espíritu de estorbo. Cancelamos toda intercesión que se oponga contra el súplico de tu pueblo. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús, recibe, Señor, nuestra oración. Recibe nuestras súplicas, Señor. Como le dijiste a Timoteo, al joven Timoteo, oh, ante todo te exhortamos que en oración y súplica y ruego por todos los hombres. Ponemos las manos a nuestras hermanas que ahorita andan padeciendo por la enfermedad, que ahorita andan padeciendo por la crisis económica, que ahorita andan prisioneras. Pero recordámoslo, Señor. Les vamos a recordar que son tuyos, que son tus hijas, que son tus hijos. Aquí está la iglesia unida, orando, suplicando por un milagro, por rompimiento de cadenas, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Si estamos de pie no es porque somos fuertes, no es porque somos muy sabios, no es porque tenemos muchos talentos, no es porque conocemos mucha Biblia, no. Si estamos de pie es por tu gran infinita misericordia, tu gran amor y tu bondad. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, fortalécenos, Señor. Fortalece tu iglesia, fortalece tu rebaño, fortalece tus ovejas, fortalece las viudas, fortalece la juventud, fortalece a los ancianos, fortalece a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, fortalécenos, Padre. Danos fuerza para seguir adelante. Y en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado y exaltado. Bendito sea tu nombre, Señor. Aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia, Señor. Bendito sea tu nombre. Nos despedimos de este lugar, Señor, dándote a ti honra y gloria. Gracias, Señor. Y recibimos esta tarea de orar como Filemón, responder a nuestros hermanos. Como Apia, preparar un lugar. Y como Arquipa, preparar un lugar por los santos y fieles que están todo alrededor del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Recibe la honra y recibe la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos palmas a Dios, a nuestro Señor, a nuestro Redentor? Y ánimo, mis amados hermanos. Ánimo, mis amados hermanos. Hay que orar y hay que interceder por todos los santos y fieles en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ya que nos hemos despedido, porque antes de irnos, ¿por qué no se voltea y se manda un saludo? Un Dios te bendiga. Un te miro la próxima semana. Aún te preparamos una silla para mirarte la próxima semana y vamos a irnos al orden.